A corto plazo, la sobreprotección parece totalmente inofensiva, incluso beneficiosa. Desde afuera se ve como una familia funcional donde todo está bajo control. El niño tiene comodidad, una seguridad que en apariencia es sólida y unos padres que están disponibles para resolver problemas, incluso donde no los hay. Y claro, eso se siente bien. Un entorno donde no hay riesgos, donde todo está organizado, donde no hay frustraciones porque los padres las eliminan antes de que aparezcan. Pero justo ahí es donde comienzan los problemas, donde lo que parece acompañamiento se convierte en dependencia. Un niño que nunca ha tenido que esperar, intentar, equivocarse, esforzarse o tolerar un pequeño reto, desarrolla una base emocional débil para enfrentar situaciones nuevas. Y eso no se ve en el principio, pero está ahí, creciendo. Y precisamente en ese escenario lo que sucede es que el niño empieza como a confundir el cuidado con incapacidad. Es decir, se siente bien, por supuesto, porque a quien no le gusta que le resuelvan todo. Es más cómodo, es más fácil, es más rápido. Pero esa misma comodidad construye una especie de jaula invisible donde el niño no desarrolla autonomía real. Aparece el miedo a equivocarse, a fallar, a intentar cosas nuevas sin supervisión o la intervención de su madre o su padre. Y empieza a evitar actividades nuevas porque no tiene la experiencia emocional necesaria para manejar la incertidumbre. Por ejemplo, vamos a decir que al niño le cuesta quedarse solo en un sitio donde no conoce a nadie, o evita deportes nuevos precisamente por lo mismo, o simplemente por ser algo nuevo. Evita, no sé, retos académicos. Y lo más grave es que interpreta esa incomodidad como incapacidad real. Si me cuesta es porque no puedo. Lo que realmente pasa es que ha tenido nunca ha tenido la oportunidad de intentarlo realmente. Y el efecto más inmediato es que el niño puede empezar a limitarse a sí mismo, porque cuando vive dentro del mensaje constante de que yo lo hago porque tú no puedes, él va a terminar obviamente creyéndoselo. Él no va a empezar a desarrollar tolerancia a la frustración, no va a querer construir estrategias personales, no aprende a resolver conflictos, ni mucho menos a insistir cuando algo le cuesta. Y por ahí mismo va a empezar a evitar todo lo nuevo, porque cada experiencia desconocida se va a sentir muy grande para el niño. Pero la realidad es que los niños solo crecen cuando enfrentan pequeños desafíos. Como un ejemplo podría ser amarrarse los zapatos, aunque les parezca difícil, y resolver un problema sencillo, equivocarse en un examen y volver a intentarlo, discutir un ejemplo con un amigo y después aprender a reparar esa situación, o practicar un deporte aunque no sea bueno al principio. Porque aquí cuando la sobreprotección elimina esas experiencias, también va a eliminar la oportunidad de crecimiento. Cuando hablamos de efectos a largo plazo, entramos en un terreno donde muchas personas adultas se empiezan a reconocer, porque la sobreprotección no solo marca la infancia, marca también la manera en que una persona se relaciona consigo misma y con el mundo. Y lo curioso es que durante la niñez, nada parece estar mal. Hay comodidad, hay alguien que resuelve, hay poca exposición a problemas, pero cuando llega la adultez, comienzan a aparecer vacíos. Muchos adultos sienten que no tienen herramientas, que no saben por dónde empezar, que todo les resulta abrumador y no entienden por qué. Creen que son así, que no nacieron para ciertas cosas, sin darse cuenta de que crecieron sin oportunidades para desarrollar autonomía. La sobreprotección, sin mala intención, crea adultos que dudan de sí mismos. Sí, y a largo plazo la sobreprotección deja cicatrices invisibles, pero profundas.
Las más comunes podríamos decir que son la falta de autonomía, la inseguridad constante, dificultad para tomar decisiones o dependencia emocional, entre muchísimas otras que pueden generar ansiedad frente a responsabilidades comunes o situaciones simples. Y quiero detenerme especialmente en la ansiedad porque hay muchas personas que hoy dicen me da ansiedad, por ejemplo, hablar con alguien, o me da ansiedad pedir algo, o me da ansiedad enfrentar, vamos a decir, algún trámite. No entienden que en realidad esa ansiedad tiene raíces antiguas, que hicieron en un ambiente donde todo lo difícil era bloqueado y donde cada obstáculo era retirado antes de que pudieran enfrentarlo. Entonces, cuando llegan a la adultez y la vida pues exige acción, decisiones, errores, vamos a decir, organización, responsabilidad, se sienten desbordados, y no porque no puedan, sino más bien porque no tuvieron práctica, nunca desarrollaron esa resistencia emocional que se construye poco a poco, se supone, en la infancia. Y aquí yo quiero enfatizar en algo muy importante, y es que la sobreprotección no solo va a generar dependencia, sino que también puede generar rebeldía. Porque cuando alguien está controlando todos tus pasos mientras tú vas creciendo, va a llegar un punto en el que la persona simplemente no va a aguantar tanto control y va a explotar. Y esa explosión se va a ver en decisiones, se va a ver reflejada en decisiones impulsivas, también en relaciones dañinas, en cambios bruscos, entre otras situaciones que van a verse reflejadas en una necesidad desesperada como de probar independencia sin herramientas para poder manejarla. Y muchas personas me han contado que cuando por fin tuvieron la libertad de, por ejemplo, entrar a la universidad o de mudarse o de empezar a trabajar, hicieron cosas solo por demostrar que ellos podían, pero sin medir ningún tipo de consecuencias, porque esto no fue un acto de autonomía, sino una reacción a todo ese control. Y es por eso que la sobreprotección puede generar dos caminos muy comunes: o la dependencia extrema o una independencia caótica. Quiero compartir la historia que me contaron sobre Luis, porque refleja perfectamente lo que estamos explicando. Luis tuvo unos padres llenos de amor, pero también llenos de miedo. Él creció rodeado de cuidados constantes, tanto que ni siquiera podía notar dónde terminaba el amor y dónde comenzaba el control. Sus padres le organizaban la mochila, elegían su ropa, hablaban con los profesores por cualquier inconveniente, lo acompañaban a todas partes, supervisaban sus amistades y no dejaban tomar decisiones sin su aprobación. Incluso hacían sus tareas para evitarle estrés. Desde afuera parecía una familia delicada, pero desde dentro, Luis estaba siendo moldeado para depender. Así es, y cuando Luis se mudó para estudiar, apareció el choque más fuerte de su vida, que era que no sabía cocinar, no sabía administrar el tiempo, no sabía enfrentar un problema simple. Le daba ansiedad llamar a un banco, pedir una cita, resolver un conflicto, pedir ayuda. Todo lo que a otros les parecía normal, para él era una montaña rusa. Y no porque fuera incapaz, sino porque nunca había tenido la oportunidad de practicar, como dijimos antes. La persona que me contó su historia decía que Luis tenía tanto talento, tantas habilidades intelectuales, pero se paralizaba ante cualquier responsabilidad cotidiana, y lo más duro era que él se sentía culpable, como si el problema fuera ser débil, cuando en realidad lo que le faltaba era simplemente experiencia de vida.
Luis luego empezó a sentir bastante ansiedad. Él temía a equivocarse en todo. También le daba miedo quedar mal, hacer algo mal o simplemente no cumplir con las expectativas. Y claramente esa ansiedad venía de años en los que nunca le permitieron fallar. Con el tiempo y esfuerzo, él logró avanzar, aprender, crecer, pero fue doloroso, lento y lleno de inseguridades. Y lo más impactante de esta historia es que no tiene nada de extraordinario. Es la historia de miles de jóvenes y adultos que hoy se sienten perdidos frente a responsabilidades que debieron practicar desde la infancia. La sobreprotección, aunque viene del amor, termina convirtiéndose en una barrera que dificulta la vida adulta. Por eso, este tema no es una crítica a los padres, es más bien una invitación a entender que permitir frustraciones pequeñas también construyen herramientas enormes, y que amar nunca es evitar que el hijo se equivoque, sino es acompañarlo mientras aprende a levantarse. Antes de despedirnos, queremos dejarles algunas preguntas que realmente vale la pena que cada familia se haga. No son preguntas para responder rápido, ni buscar culpables. Son preguntas para mirarnos con honestidad. Piensa en tu propia historia, en tu crianza, en tus miedos como adulto o como madre, padre, tutor o cuidador. La sobreprotección no surge de la maldad, surge del amor, pero también del miedo. Así que quiero que te preguntes, ¿estoy protegiendo o estoy controlando? ¿Estoy evitando que mi hijo se frustre porque no quiero verlo sufrir o porque a mí me incomoda verlo llorar? Estas preguntas abren la puerta a conversaciones profundas dentro del hogar para así asimilar y entender qué puede estar pasando dentro de esta. Y bueno, yo quisiera añadir otra cosa más, porque ya que reconocer patrones es el primer paso para romperlos, quisiera que ustedes que escuchan examinen su infancia también, y se pregunten, ¿te permitieron equivocarte? ¿Te enseñaron a resolver problemas o lo hacían por ti? ¿Creciste con miedo a fallar porque sentías que decepcionarías a tus padres? Estas preguntas ayudan a entender por qué hoy, como adulto, te cuesta tomar decisiones, asumir riesgos, o vamos a decir, confiar en ti mismo. Ahora, si en caso de que seas padre o madre o cuidador, pregúntate, ¿estoy criando desde mis heridas? ¿Estoy repitiendo patrones que me hicieron daño sin darme cuenta? La reflexión no es para culparnos, sino más bien para crecer. Y para cerrar, quiero dejar las preguntas más importantes, las que pueden transformar una familia si se contestan con sinceridad. ¿Qué necesita realmente mi hijo para ser autónomo? ¿O qué puedo dejar de hacer por él para que empiece a hacerlo por sí mismo? ¿Estoy criando a un niño que dependa de mí o a un adulto capaz de enfrentarse al mundo? Y con estas preguntas, así llegamos al final de este episodio. Hoy exploramos ideas importantes que nos invitan a todos a pensar, cuestionar y mejorar la forma en que nos relacionamos con nuestros padres o nos comunicamos con ellos, al igual que con nuestros hijos. Esperamos que este espacio les haya ayudado a reflexionar y a entender un poco más, y sobre todo a sentirte acompañado si era lo que necesitabas. Gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó, pueden compartirlo y dejarnos su opinión, que también es importante y nos ayuda a nosotras a crecer. Fue un placer acompañarles. Hasta la próxima.